grabar para que no se pierda ningún momento. Pues bienvenidos, nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros, que puedan escuchar parte de este nuevo libro que nos traen. Y les quisiera comentar en un principio que este tipo de eventos y el cómo podemos estar el día de hoy aquí es gracias al Centro de Estudios en Desarrollo Humano, mejor conocido como CEDE. Espero que ya nos estén siguiendo, si no al ratito les voy a poner en los comentarios todos estos links para que nos puedan conocer y no se pierdan nada de estos eventos. Y vamos a comenzar compartiéndoles que este centro de estudios que está fundado, iniciado y creado por la maestra Ana Giordana, hoy en día tiene una invitada muy especial, que es la doctora Silvia Sánchez Ochoa. Y les voy a contar un poquito de nuestra invitada. Silvia es una terapeuta humanista, tiene ya más de 35 años de experiencia en el área de desarrollo humano. También es licenciada en psicología, maestra y doctora en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana. Desde hace 18 años trabaja como académica de tiempo completo en la Ibero, en el departamento específicamente de psicología, y coordinó una maestría en desarrollo humano y también el diplomado en cultura de paz y perdón. Ha participado en el desarrollo de la especialidad en educación emocional, la especialidad en educación y construcción de paz, y en los diplomados de psicología positiva, desarrollo humano y espiritualidad ignaciana. Es facilitadora de grupos también, formadora de terapeutas, formadora de facilitadores tanto a nivel individual como grupal. Y bueno, es una especialista tanto en desarrollo del talento y de las potencialidades humanas. Ya vieron por dónde va este camino. Y entonces, bueno, está también especializada en temas relacionados con el manejo de las emociones, la comunicación interpersonal, psicología, espiritualidad y desarrollo de la conciencia. Es compiladora del libro Desarrollo Humano Contemporáneo y también es autora de libros como diseño, implementación y evaluación de proyectos en desarrollo humano y la autobiografía como herramienta de conocimiento y desarrollo personal, que es el día de hoy el tema que nos trae hasta aquí. Muchísimas gracias y les doy entrada a nuestra invitada y a nuestra maestra Ana Giordana. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por venir a esta convocatoria y escuchar esta charla tan interesante. Uno de los grandes temas para nosotros es poder proveerles de contenido interesante y actual dentro del CEDES. Y bueno, hoy tenemos una invitada de lujo, Silvia Sánchez Ochoa, una compañera de vida, de trabajo, que hoy nos va a presentar y nos va a hablar sobre su libro acerca de la autobiografía como una herramienta fundamental y de autoconocimiento, así como de promoción en el crecimiento y desarrollo humano, que es parte de lo que nosotros nos hemos dedicado, pero que bueno, ella es especialista en esta técnica en lo específico. Cuéntanos, Silvia, qué gusto que estés aquí. Gracias Ana por la invitación. Así es, estoy muy contenta de estar con ustedes, ¿no? Y como tú dices, bueno, pues mejor no les decimos cuántos años tenemos de conocernos, ¿verdad? Pero pues prácticamente de toda la vida, y hemos seguido pues juntas, ¿no? En este camino de promoción, o sea, de potenciar el desarrollo de las personas, ¿no? Desde diferentes lugares. Entonces, bueno, pues este libro, pues escribir este libro surgió hace no tanto tiempo, fue relativamente reciente, pero en realidad compila 15 años de experiencia trabajando con historias de vida. O sea, en la maestría en desarrollo humano hace muchos años que actualizamos el plan de estudios, entonces en la última materia de la maestría abrimos una materia que se llama Seminario de Integración. Esta materia todavía la tenemos en la maestría. Y entonces, pues diseñando la materia que a mí me iba a tocar darla, pues se me ocurrió trabajar con autobiografía y nunca me imaginé lo que iba a pasar cuando los grupos empezaran a narrar, bueno, los participantes empezaran a narrar
sus historias de vida en grupos, ¿no? Estamos hablando pues de personas en el último semestre de una maestría con procesos de autoconocimiento avanzados, entonces en donde ya habían pasado por los grupos de desarrollo personal, por procesos de orientación individual. Y bueno, ¿y cuál va siendo mi sorpresa? Que pues me encontraba yo prácticamente cada semestre con que esta herramienta que es la autobiografía era algo completamente diferente al trabajo en grupos o al proceso terapéutico. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando vamos a un proceso de orientación, vamos narrando pedacitos de la vida, ¿no? Un pedacito por aquí, otro por allá, y lo mismo sucede en grupo. O sea, lo que llevamos a los grupos, pues es básicamente lo que nos está agobiando en ese momento. Pero de repente tener la posibilidad de poder ver la vida de forma más completa, pues abre pues una forma diferente de trabajar, ¿no? Se dejan ver cuestiones que tienen que ver con sufrimientos desde la infancia y que se han seguido cargando a lo largo de la vida o con patrones que están siendo repetitivos. También encontramos, por ejemplo, creencias que son limitantes, mitos con relación, Algunas hasta por ejemplo, transgeneracionales, ¿no? cosas transgeneracionales, encontramos duelos no resueltos, o sea, todo lo que tiene que ver con la vida humana, se deja ver cuando estamos en un grupo en el que narramos historias de vida. Entonces es maravilloso porque precisamente nos permite mirar lo humano. O sea, además de lo que nos pasa a cada uno de nosotros, que es un tema de trabajo individual, nos deja ver en qué nos atoramos todos culturalmente, cuáles son, vaya, esas enseñanzas y esos aprendizajes que hemos tenido, de los cuales muchas veces no nos damos cuenta. Y entonces, cuando el grupo termina, hemos, además de mirado cada historia en forma individual, ¿sí? Que les cuento que cada mirada es diferente, ¿no? Y entonces esas miradas del grupo, que el grupo va regresando a quien narró su historia, lo que alcanza a ver, a mí me permite hacer una integración de la historia completa, que es una mirada muy diferente a la que la persona traía con su propia historia. Entonces, si hablamos nosotros de narrativa, pues se da una resignificación de las experiencias de vida en un periodo de 2 horas, que muchas veces es un empujón fuerte y importante para continuar el proceso de desarrollo personal, ¿no? Ya sea si la persona ya no está en proceso de orientación, pues puede seguir sola, pero le da muchísima luz sobre su vida. Y si todavía está en un proceso, pues entonces lo que sucede aquí es que puede llevar esto que descubrió al narrar su historia de vida a su propio proceso y acaba siendo como un empujón muy fuerte para mirar pues aquellas situaciones en las que nos hemos atorado, ¿no? Y esas historias pues que nos contaron, a través de la cual nosotros mismos construimos nuestra propia historia y pues cambiar la percepción y cambiar la perspectiva. ¿Sí? Un poco como esta parte del desarrollo humano que me parece muy importante es como sin ti yo no puedo resignificar lo que me pasa a mí y cuando yo me presento frente a ti, entonces puedo entender muchas cosas, pero además creo que la autobiografía te permite no tener una situación lineal, porque la autobiografía entiendo que se narra desde donde yo quiero y Por empieza supuesto. desde donde yo quiero, ¿no? En estos grupos. Así es. Entonces te permite tener como esta visión gestáltica de campo grande, ¿no? Claro, claro. Amplia, en donde no te Completamente. centras como en la infancia, en la herida, en la, ¿sí? Y que en el descubrimiento frente al grupo te plantea como esta parte más humana tuya y de los demás. Completamente, ¿no? Y entonces la primera historia que se narra en el grupo es complicada. La primera persona que dice yo comienzo con la narración,
Dentro del proceso grupal es un tema muy complicado porque pues está el tema de la autorrevelación, está el tema de la confianza, pero en la medida que se da ese primer proceso y que vamos avanzando, ¿no? El proceso, por supuesto, que tiene momentos dolorosos, revisar la propia historia, pero después entramos en lo que nos hermana, en lo que es parecido en todos, parecido y a la vez tan diferente, porque no tenemos que vivir las mismas experiencias para poder entender, por ejemplo, el rol del padre, de la madre, las masculinidades, lo femenino, ¿no? Cómo nos ha influido lo religioso, lo cultural, las creencias. Y entonces, por supuesto, acabamos hablando de temas que son comunes a todos. Entonces, en realidad, no es un solo trabajo de la persona que narra, sino que es un trabajo para todos. Para mí, cada historia me lleva a recordar la mía. Entonces, yo como facilitadora, vuelvo a trabajar mi propia historia en la medida que escucho las historias de todos, ¿no? Entonces es un trabajo de semanas, ¿no? Dependiendo del tamaño del grupo, que normalmente trabajamos en grupos pequeños, pero es un trabajo de semanas, estar, vaya, como que involucrados en esta posibilidad de poder hablar de lo humano y poder volver a expresar lo mío a través de la historia de alguien más, y poderme sorprender de las vivencias de otras personas, porque algo que nos sucede es que pensamos que lo que nos ha pasado a nosotros es como que lo más terrible, ¿no? Es como que parte de nuestra propia historia, ¿no? O pensar que los demás han pasado por cosas maravillosas porque los vemos y aparentemente siempre están bien, ¿no? Y cuando nos empiezan a hablar de su historia, pues nos damos cuenta que pues que no es así, ¿no? Que vivir significa pasar por experiencias dolorosas, sufrir, pero también superarlas y ser resilientes, porque también hablamos de resiliencia, por supuesto. Pues yo creo que la mayoría de la gente que llega a estos grupos ya es resiliente, ¿no? Por supuesto, o sea, la realidad es que todos somos resilientes, pero no nos damos cuenta, o sea, pareciera ser que la resiliencia es algo como ajeno a nosotros, como que le sucede a personas que simplemente han pasado por experiencias muy difíciles, y no, todos somos resilientes con relación a nuestras propias experiencias de vida, ¿no? Bueno, lo que tú nos planteas, o bueno, como yo estoy entendiendo las cosas, y supongo que muchos de los que estamos aquí somos terapeutas, hemos estado en un proceso, y muchos de ustedes seguramente son como muy seguidores de Silvia y la conocen muy bien y conocen su trabajo, podemos darnos cuenta que en esta posmodernidad o en esta vida nueva o en este mundo nuevo, lo que nosotros hemos o estamos ante la situación de la perspectiva de todas estas terapias de proceso que son vinculares, ¿no? Que son terapias relacionales, en donde el terapeuta no está exento de la construcción del mismo proceso terapéutico, y que tú estás ahí de todos modos también creando y construyendo la psicoterapia, lo cual hace muchísimo más significativo y enriquecedor el trabajo para todos. Pero a ver, Silvia, una vez que nos has contado cuál es la mecánica, qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre en estos grupos, ¿cómo estructuraste tu libro? Es muy interesante. Sí, por supuesto, es muy interesante. Bueno, lo primero que empecé a hacer al mismo tiempo que escribí el libro fue meterme a un grupo. O sea, estoy certificada en lo que es trabajar con autobiografía guiada, que es una técnica diferente a la que yo manejo. Es hablar acerca de historias de vida breves relacionadas con un tema. Y entonces me fui a escribir mis propias historias, ¿no? O sea, en esta formación, pues sabía que era una formación completamente vivencial, en donde trabajaba, curiosamente, de la misma manera que yo trabajo, ¿no? Pero alrededor de pequeñas historias. Entonces, cada semana teníamos la tarea de escribir una historia distinta. Entonces, bueno, todo este proceso vivencial me llevó a pensar el para qué de este libro, o sea, el para quién lo iba a escribir. Y entonces la respuesta fue, pues es un libro para facilitadores de
desarrollo humano, ¿no? Para todas las personas que trabajamos en el desarrollo humano, en organizaciones, en escuelas, en procesos personales, en consulta, para quienes queremos utilizar la autobiografía para trabajar con otros. Y entonces lo pensé para facilitadores. Esto no significa que una persona que no se dedica a facilitar no pueda encontrar cosas interesantes en el libro. ¿Por qué? Bueno, pues porque hablamos acerca precisamente de temas humanos, ¿no? O sea, y entonces yo empecé a escribir el libro en la pandemia. Entonces, en la introducción, pues lo que ustedes van a leer es, estamos a un año de haber empezado la pandemia, esperando la vacuna, y entonces... ya es una historia, ¿no? ¿Mande? Ya es una historia. Por supuesto, si empiezo a hablar acerca de historias, narro una historia mía personal. Hay solo 2 historias en el libro, las 2 son mías, evidentemente por cuestiones de confidencialidad. No van ustedes a leer la historia de absolutamente nadie, ¿no? Más que las mías, esas 2 que escribí. Y entonces empiezo a tocar los temas que siguen siendo relevantes en las historias y que gracias a la pandemia empezamos todos a conectar, ¿no? La incertidumbre, o sea, la vida como algo incierto, el sentir que no nos va a pasar nada, o sea, el pensar que si planeamos para mañana, mañana va a ocurrir nuestro día en la forma en que lo planeamos, el estar acostumbrados a que pues, no se nos atravesara nada, a resistir el sufrimiento, porque el sufrimiento pues es algo que no nos gusta tocar, y entonces una persona adulta funcional, pues tendría que tener toda su vida ordenada, ¿no? En todas estas cuestiones que nos habían contado acerca de la felicidad, pues la felicidad es tener un buen trabajo, una buena pareja, que a los hijos les vaya de maravilla, o sea, tener experiencias de todo tipo, viajar, comprar, todo esto relacionado con el tener y relacionado con una vida a la carrera, con prisas, sin podernos bajar de esta dinámica. Entonces por ahí empiezo a escribir el libro, empiezo a escribir lo que la pandemia nos está dejando ver, sobre todo esas historias que nos habían contado, que ya no son vigentes, ya no nos podemos creer esas historias relacionadas con la felicidad, ¿no? Claro, y frente al encierro y la soledad, pues para algunos, ¿no? Por supuesto. Pues te confronta con muchísimas situaciones que estaban fuera de nuestras vivencias y de nuestro alcance, que no lográbamos comprender. Así es. Y para la mayoría, pues no nos quedó otra más que conectar, ¿no? Porque en la vida anterior, pues desconectábamos. ¿Con qué? Pues con un montón de cosas, con las redes sociales, nos íbamos de compras, viajábamos, teníamos nuevas experiencias y desconectábamos en realidad de lo que siempre ha sido la vida, porque nunca ha sido diferente, siempre ha sido incierta, ¿no? Planeamos, pero nunca sabemos qué nos va a traer. Entonces, bueno, pues empiezo a hablar de para qué sirve escribir la historia de vida y sobre todo del efecto sanador de las historias de vida, porque efectivamente hay muchísima bibliografía alrededor de, o sea, no tenemos que participar en un grupo, simplemente escribir nuestra historia o escribir lo que nos pasa es sanador. Como un diario, ¿no? Exactamente, los diarios, bueno, que muchas personas tienen diarios, pues ahí van plasmando lo que les pasó en el día. Y no es lo mismo escribir que simplemente tenerlo aquí como un recuerdo y como una memoria. Cuando nosotros escribimos una historia, podemos cambiarla, podemos deshacerla, volverla a escribir, hasta que verdaderamente no está transmitiendo lo que nosotros queremos que transmita. Y el proceso de trabajo con la autobiografía empieza desde que nos dan la indicación de que tenemos que hacer una historia. ¿Sí? Desde ahí empieza ¿Tú recuerdas el que para entrar perdón, pero tú recuerdas que para entrar a la maestría del desarrollo humano tuviste que hacer una autobiografía o no? Por supuesto, claro que sí. Cuando entrábamos a estudiar la maestría en psicoanálisis, lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, cuando llegabas a que te entrevistara el profesor, ya te había leído la autobiografía y las preguntas eran acerca de eso, y como uno no tenía ni mucha experiencia, era como una gran revelación.
Claro. Y hemos escrito muchas autobiografías. La realidad es que hasta para tareas escolares. ¿Cuál es el problema? Que la mirada de la autobiografía era esa, ¿no? O sea, a ver qué ha pasado con esta persona, le hago 2 o 3 preguntas y ahí se acabó. Pero no había un procesamiento de la historia. O sea, tener la oportunidad de procesar esa historia que estoy escribiendo en este momento, que no va a ser la misma que la que escriba dentro de un año, va a ser una historia diferente, ¿sí? Es lo que hace el trabajo en grupo, ¿sí? Un trabajo de verdadero desarrollo personal y autoconocimiento, ¿no? Oye, Esa Silvia, yo posibilidad ya de tengo tu procesar. libro, ya lo compré, ¿no? Ya lo tengo, ya quiero trabajar en la autobiografía, muero de ganas. Sí. ¿Qué es lo que me voy a encontrar en los capítulos? Ok, bueno, entonces el primer capítulo básicamente es sobre sobre este De esta momento en el que autorrevelación estamos. en el momento presente, ¿no? Exactamente, y de ahí brincamos al efecto sanador de escribir la propia historia de vida. Okay. Ahí yo te cuento pues que no es un camino fácil, o sea que es un camino que tiene complicaciones. ¿Por qué? Porque recordar las experiencias dolorosas pues no es fácil para nadie, ¿sí? Y hablamos también un poco de las estaciones de vida, ¿no? O sea, estaciones que son comunes para casi todos. Evidentemente el nacimiento, la escuela, trabajar, pero ya el matrimonio ya no es común, ya tener hijos tampoco es común, ya hay otras estaciones que son diferentes, ¿no? En donde no todos vivimos lo mismo. Y empezamos a hablar acerca de lo que en realidad son las vidas, o sea, las vidas humanas. De ahí me muevo hacia dar una idea desde dónde trabajo yo. O sea, trabajo desde 3 enfoques fundamentales. Pues lo que es la narrativa, o sea, la narrativa, pues narrar una historia, pues tenemos que hablar acerca de identidades, de la posibilidad de resignificar las historias, o sea, de todo lo que está atrás de los enfoques narrativos en psicología. Por supuesto, la filosofía humanista existencial, que es la base, porque si no tenemos una mirada de la persona, ¿no? Pues Holística integral. vamos a distorsionar lo que le pasa. Por ejemplo, hay Vamos a miradas, interpretar, ¿no? por supuesto, o patologizantes, en donde tu mirada en automático se va a ir, no, pues me está diciendo que tuvo un déficit de atención, entonces de ahí parte todo. No, 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 aquí Es tu no. mamá fue así o asado. Nada, aquí no es un enfoque patologizante en lo absoluto, es un Fenomenología enfoque pura. de vida, por supuesto, ¿no? Y las preguntas al final van encaminadas hacia eso, o sea, ¿qué ha sido para ti tener esto, ¿no? En tu historia de vida, ¿qué es lo que te dices ahora con esto que te tocó cargar, por ejemplo, que te tocó vivir, ¿no? Entonces, esa es la mirada que para mí es sensacional, ¿no? Silvia, ¿te has encontrado con esta parte en donde pareciera ser que el acento está puesto en lo doloroso y se olvida toda la parte positiva que sí se ha tenido dentro de la autobiografía? ¿O cómo tú ves Sí, esta parte? hay que rescatarla, por supuesto. Mira, suceden varias cosas, ¿no? Pareciera ser que la indicación es, háblame de tus experiencias negativas en tu historia de vida. No, esa no es la indicación. La indicación es, háblame de tu vida. Pero hay momentos en la vida, y eso es muy importante para la persona que narra, que lo que necesita traer al grupo son las experiencias negativas o desagradables que ha vivido, ¿O que no pero ha en podido realidad es superar lo que aún? necesita la persona, ¿no? Entonces, parte de lo que regresamos ahí es decirle, bueno, ¿qué te parece si ahora empiezas a pensar en tu historia, pero incorporas las etapas y los momentos que no han sido desagradables y la completas? O sea, hay muchas maneras de trabajar con la historia, ¿no? Es decir, como ir poniendo también las otras partes del rompecabezas que faltan y que están fuera de la conciencia y que no las he puesto como para integrar la figura. Claro, claro, Exacto. que tiene que ver, ahorita tú lo hablas desde la Gestalt, pero por supuesto que también tiene que ver esto desde la narrativa, ¿no? Por supuesto desde la narrativa, ¿qué es lo que no has dicho? ¿Cuál es la parte de lo que no te cuentas de la historia, ¿no? Y hay veces que lo que sucede en los grupos, que lo vemos en las vidas humanas, es que hay vidas, muy buenas vidas, ¿sí? Hay vidas bendecidas, en donde las experiencias difíciles han sido pocas y se han podido como sobrellevar porque hay personas que tienen buena vida, una buena vida, ¿no? Mientras que hay quienes
empiezan a tener obstáculos pues prácticamente del momento del nacimiento. Entonces, entender eso también es importante porque nuestro pensamiento compara y no nos damos cuenta que las experiencias que nosotros vivimos son para nosotros. No tenemos por qué compararlas con las de otros. ¿Sí? Y parte de sobre los todo con estas aprendizajes. dificultades, como le he hecho yo para sortear estos problemas y mantenerme todavía en un taller de autobiografía, ¿no? Exactamente, tal cual, ¿sí? O darnos cuenta que simplemente hay cosas que no nos va a tocar vivir y que fue muy doloroso tal vez no haberlas vivido. O sea, hay personas pues, que no van a ser madres. Quieren ser y no van a ser. No pueden. Entonces también entender que la vida no es necesariamente querer algo, ¿no? Sino vivir con lo que la vida nos trae. Hay muchísimos aprendizajes, ¿no? En estos grupos, precisamente porque hablamos de lo humano. Y porque yo creo que empiezas con la aceptación, ¿no? Y una vez que tú aceptas quién eres y dejas de pelearte de quién eres, de dónde vienes, Claro. Cuál es lo transgeneracional, lo generacional, la creencia y el mito. Entonces puedes Lo que desde la debería ser, conciencia decidir qué es lo que sí o no por puedes modificar a supuesto. partir de hoy, ¿no? Y empiezas a mirar diferente. Desde los mitos familiares, todas las mujeres tienen que ser buenas madres y si yo no tuve una buena madre es terrible. Espérate tantito, pues no, o sea, resulta que no, o sea, ese es un mito. ¿No? Buena Si te madre desde tocó la una perspectiva de buena quién. madre, ¿y qué es una buena madre? Tendríamos que empezar por ahí, o sea, ¿qué es una buena madre? Entonces se empiezan a cruzar la situación familiar con la percepción del niño o de la niña que efectivamente necesitaba otra cosa, pero tampoco lo recibió, ¿no? Pero también el imaginario, ¿no? Por supuesto, Colectivo. claro, claro, así es. Oye, Silvia, y una vez que yo ya entendí esto, estoy facilitando los grupos, ¿qué más voy a hacer como facilitador de la autobiografía? Bueno, viene, lo que no te platiqué es, bueno, viene una tercera mirada, es que es la mirada espiritual, ¿no? Que habla precisamente del aquí y del ahora, ¿no? Porque la historia a pesar de que es sobre el pasado, pero se mira en el presente. O sea, enfoques existenciales humanistas, siempre miramos el presente, pero también tenemos que hablar de el sentido, tenemos que hablar de la trascendencia, de la incertidumbre, de la aceptación, tal como tú dices, la aceptación es fundamental, del fluir, ¿sí? O sea, ¿de qué manera puedo yo dejar de resistirme y empezar a fluir con mi situación de vida? Y de ahí paso a el método. O sea, el tema del método para mí es fundamental, desde las instrucciones. O sea, ¿qué es lo que vas a pedir? ¿Cómo conformas un grupo? ¿Qué tienes que cuidar? Obviamente, pues todas las actitudes y todo el tema de la planeación y qué es lo que tú tienes que desarrollar, pues tienes que estar como muy clara en estar como más centrada en la esperanza, en la resiliencia, pero sin dejar de ver lo que está obstaculizando la vida. Entonces viene todo un capítulo del método. Entonces, a ver, esto quiere decir que si yo quiero formar un grupo para trabajar autobiografía y bueno, ya me he formado o tengo alguna formación en desarrollo humano, también los participantes tienen que tener determinadas características. Para trabajar O puede ser libre. No, para trabajar de esta manera, o sea, una narración libre de la historia, sí necesitamos hacerlo con personas que estén sensibilizadas. ¿Por qué? Porque, vaya, el trabajo y la participación tiene que ser una participación empática, tiene que ser una mirada no evaluativa, que no juzgue, que no te asustes por las historias de vida, ¿no? O sea, que no te asustes por lo que alguien más está narrando, ¿sí? Y entonces, pues las personas que... Bueno, si no quieres desilusionarte de la naturaleza humana, no seas terapeuta. Por supuesto. ¿Sí? Pero tienen que tener un proceso, no obviamente no como los alumnos de la maestría que tienen un proceso fuerte, pero sí un proceso en donde haya una sensibilización tanto para hablar como para escuchar y también una forma de regresar, lo que yo
veo y lo que yo miro, ¿cómo se lo voy a decir a la otra persona? Ahora que tú planteas Ajá. esto, cuando las personas llegan, por ejemplo, a la consulta y dicen, es que quiero constelar, o llegan a Ajá. los grupos de constelaciones y yo digo, ¿y qué quieres constelar? Vamos a tener una entrevista para ver qué es constelar, cuál es tu tema, Claro, has tenido claro. trabajo, tu tema es constelable, o quieres así nomás como una respuesta rápida frente a una serie de situaciones, has tenido trabajo, Pues, estás sensible frente a esto, porque el trabajo no es igual. no, no es igual de ninguna manera. Ahora, hay formas de trabajar con historias de vida en personas que no tienen esta sensibilización, Claro, que claro. es precisamente trabajar con pequeñas historias alrededor de temas. Entonces, cuidamos mucho más al grupo. Y lo Claro, cuidamos, ¿por qué? Porque vamos ahí a llevar un pedazo de nuestra vida y pues, vaya, o sea, recibir algún comentario evaluativo, pues no es lo que estamos buscando al al contrario. platicar algo propio, ¿no? Al revés. Pero sí se puede trabajar, lo hacemos Sí, distinto, esto lo manejo normalmente, o sea, afuera en el apéndice, ¿no? ok, Pero que si rescatamos, independientemente de que sean historias cortas, estructuradas o que trabajemos con una historia de vida larga, pues cómo facilitar la historia, o sea, cuál es la mirada de la historia, qué tenemos que observar. O sea, viene el siguiente capítulo pues tiene que ver con la facilitadora y la facilitación de la historia, ok. la presencia y la escucha, ¿sí? La toma de notas. ¿Qué es lo que vamos a mirar? La resiliencia, tal como tú dijiste, no interpretar, La ¿sí? fenomenología pura. Por supuesto, pero sí podemos hacer conjeturas empáticas, ¿no? El manejo del silencio. O sea, todo lo que en realidad ya sabemos hacer como facilitadores, ¿no? Que ya sabemos hacer, pues hay que llevarlo a la historia, pero hay que llevarlo de forma diferente a la historia, En su ¿sí? timing, en su tiempo, en su momento. Exactamente. Bueno, claro, yo entiendo que eso también a través de facilitar un grupo de autobiografía, pues, y estar muy pendientes de nosotros y cómo le vamos haciendo, nos lo va dando la expertise, o sea, nos lo va dando la posibilidad de hacerlo una vez y luego otra vez. Y bueno, yo creo que es muy importante que ahora que Silvia está aquí, pues que la conozcan, que la vean, que vean su libro y que también nosotros, todos los terapeutas que tenemos una nueva herramienta, también estamos sujetos a la supervisión de nuestro propio trabajo para mejorarlo, ¿no? Por supuesto, y vale la pena muchísimo entrar como cofacilitadores cuando nos estamos empezando a trabajar con historias de vida, o sea, para Claro. ver cómo cómo se facilita la historia y desde dónde se mira la historia, porque el proceso complejo, bueno, se recogen todas las miradas del grupo, pero después hay que hacer una integración y eso lo hace quien facilita al final, una Uh -huh. integración de la historia en donde tenemos que seleccionar qué es lo que vamos a regresarle a la persona de la historia. Porque evidentemente todo lo que narró es importante. Por supuesto que todo lo que narró es importante, pero no podemos regresar todo. Exacto. Tenemos que mirar patrones, procesos, enlazar, estar atentos, por ejemplo, de las palabras cargadas. Hay Uh veces -huh. que una misma palabra se repite a lo largo de la historia. ¿Cuál es esa palabra que se repitió? ¿Sí? ¿Quién no aparece? O sea, apareció y luego desapareció en la historia. ¿Y cómo vamos enlazando los acontecimientos para darle un nuevo sentido que sea útil y que le permita a la persona precisamente comenzar el proceso interior de resignificación de la historia y que pueda contarse una historia diferente con relación a sus experiencias de vida. Una Una historia vez que más nosotros hemos resiliente. tenido como una gran experiencia en este mundo del desarrollo humano y teniendo esto, bueno, esta unión de puntos, estos temas que se omiten, estos temas que ya no aparecen, inmediatamente hacen figura para nosotros y los vamos como concatenando para ponerlos al servicio del otro, ¿no? Por Ajá, supuesto. ok. ¿Sí? Y Por supuesto. entonces, una vez que yo ya aprendí todo eso que parece tan fácil, ya abro mi grupo de autobiografía, compro el Claro, libro y claro. luego.
Y bueno, es también importante que tú conozcas las temáticas generales que se trabajan en las historias de vida, ¿no? Porque hay muchos temas y obviamente desde la mirada del desarrollo humano, pues necesitamos estar atentos. Por ejemplo, la familia de origen es un tema muy importante, ¿no? La familia de origen, los roles familiares, o sea, cosas que tenemos que observar en esta narración, ¿no? Las situaciones de violencia, si hubo violencia, cómo hubo violencia. Por ejemplo, algo que se repite en las historias es a veces el enojo de los hijos por una infidelidad de alguno de los padres, como si les hubiera sido infiel a ellos. Y entonces, bueno, pues tenemos que tomar herramientas de, pues en lo que conocemos acerca del orden familiar, pues una infidelidad le corresponde a los padres, pero pues no a los hijos. Entonces, ¿de qué manera el hijo Nos lo se hizo, lo involucró que y se nos hizo enoja mi con el papá, padre, ¿no? ¿no? Entonces, Lo que nos hizo mi papá. exactamente, exactamente. Y muchas veces viene un rompimiento absoluto hacia una figura, pero no separan lo mío de lo de mi mamá o de lo de mi papá. Entonces, parte del regreso es esa mirada, ¿no? Es ese subrayar esa parte, pero entonces empezamos a hablar del tema en los grupos. O sea, cómo esto nos pasa constantemente, cómo pensamos que somos responsables de la felicidad de los demás. ¿Y cuáles son los temas principales que tú abordas en este manejo de la autobiografía? Bueno, pues ahí está, te digo, el tema de la familia es un tema central. Los mitos familiares que se dejan ver en la narración de la historia, cuáles son esas creencias que hay en cada familia y que cargaste o que jalaste simplemente y no cuestionaste, ¿no? Entonces, por ejemplo, Absorbiste. ajá, o sea, roles como que, bueno, si aquí tú eres el hijo varón, pues a ti te va a tocar pues resolvernos la vida cuando crezcas, ¿no? Y entonces ahí tienes al hijo haciéndose cargo de los padres, pero también de los suegros, pero también de, sí, y entonces... Es una toma de conciencia bastante amplia porque pues aborda todos los súper, temas que todas las súper familias de amplio. alguna manera o de otra vivimos y tenemos porque así es la construcción del ser humano, ¿no? Así Y de las es, familias, dependiendo claro. de nuestra cultura, religión, este, lugar de nacimiento, esta aldea de destino a la que estamos expuestos y Sí, que, el bueno, número de hijo, ¿no? El mayor que le corresponde al mayor y que le corresponde al menor, o que empiezan a mirar los padres con relación a, bueno, tú eres el que me vas a cuidar y, ¿no? Y entonces, ¿de verdad te voy a cuidar? ¿Cómo te voy a cuidar? O sea, ¿me hago cargo? ¿No me hago cargo? O sea, es algo como verdaderamente muy profundo, porque a lo mejor tú no lo platicaste en tu historia, porque pensaste que no era importante, pero alguien más lo habló y entonces tú regresas a tu historia. Por eso les digo que es un trabajo en espiral, ¿no? Y entonces trabajas a lo largo de todo el proceso. ok, muy Evidentemente bien. las relaciones, ¿no? La dependencia, los límites. Los límites es un tema, ¿no? Los límites en la pareja, los límites en las familias, los límites con los hijos, los límites en el trabajo. Eh, lo que no puedo comunicar, o sea, qué es lo que he querido decir y que nunca he dicho. Pero no Y, dicho. no he dicho y cómo lo puedo decir y qué me ha hecho detenerme. Y normalmente lo que no dices es porque piensas que le va a ocasionar sufrimiento a alguien más. Entonces en automático, pues no le permites a la otra persona crecer tampoco. O Entonces, aquellos no significativos permites que que fueron muy tampoco importantes crezca. para ti y que para el otro ya Sí. están casi olvidados, ¿no? Ni se acuerda, ¿no? En las relaciones entre hermanos, por ejemplo. O sea, tú estás cargando, ¿no? Enojos, porque resulta que Culpas. cuando eras niña, pues cuando jugaban te dejaban encerrada en el closet y el hermano mayor ni se acuerda que te encerró Es alguna más, ya te dejo ahí vez, ¿no? todavía, ¿no? Así es, así es. Entonces son las cosas que salen, que son fuertes para quien las narra, pero que la posibilidad de mirarlas desde otro lado es completamente ¿Y cuánto tarda una sesión? terapéutico. Mira, yo lo he manejado de diferentes maneras. Hay grupos en los que el grupo dice, no me importa si nos quedamos, si nos amanecemos aquí, ¿no? Pero queremos tener tiempo para narrar lo que queremos narrar. Pues bueno, pues si el grupo está dispuesto a eso, adelante. Son pocos grupos, ¿no? Normalmente yo limito el tiempo de narración de la historia a 1 hora y cuarto porque trabajamos en periodos de 2 horas.
a 1 hora y cuarto para poder hacer la integración los siguientes 45 minutos, o si acaso nos pasamos 10 o 15 minutos. Porque además es desgastante para todos. Sí, por supuesto. Muy catártico a veces. Por supuesto, por supuesto. Narrar una historia de vida en 1 hora y cuarto, pues tienes que hacer una selección. No puedes narrar todo. ¿Tienes que leerla o la narras? La forma de presentar es maravilloso porque yo lo dejo libre, ¿no? Entonces hay quien la escriben y la narran. Como los alumnos vienen de diferentes lugares y con diferentes formaciones, hay quien nos traen entrevistas a los papás de cosas que ya no se acordaban de la infancia. Hay quienes van narrando su historia a través de pequeños cuentos. Entonces, el primer cuento es la primaria. El segundo cuento es la secundaria, el tercer cuento, y entonces nos empiezan a narrar la historia por pedacitos. Tuve una alumna actriz y ahora es directora de teatro que ella nos trajo su historia de vida en 3 actos, ¿no? Primer acto, segundo acto, tercer acto, y después lo llevó al teatro. O sea, el trabajo no acaba en la narración. Porque te vuelves muy creativo. Por otro lado, también lo puedes traer como fotobiografía, ¿no? Fotografía. Creo que trabajas esa parte. Sí, con fotografías, con familiogramas, ¿no? Pues les voy a explicar de dónde viene mi abuela y mi abuelo. Es libre el trabajo, es completamente libre. Hay quien inicia con los bisabuelos, hay quien inicia con su nacimiento. La realidad Ojo, es que como 100 años de soledad, ¿no? tal cual. Y no importa, porque tenemos que considerar que lo que se trae, o sea, la historia que se narra en este momento presente es la que necesitamos integrar, es la que la persona necesita para en este momento de su vida. Por eso te decía que si es negativa o trae puros elementos desagradables, tampoco importa, ¿no? Es lo que se necesita por para lo que tú trabajar. nos comentas y nos platicas, y yo quisiera también darle tiempo a las personas que están con nosotros, es por ejemplo, en la materia, ¿no? Que son esta materia como de integración, o bueno, ya es una materia de salida de la maestría, entiendo, la toman porque la toman. Claro que ya vienen con un proceso de sensibilización. ¿Y qué pasa afuera? Tú como la promueves, como terapeuta, Claro, como por supuesto. cómo formas Por tu supuesto. grupo, porque no todo el mundo está en la maestría, sino que tiene trabajo a lo mejor en la consulta y quiere iniciar con 4 o 5 consultantes o con 4 o 5 pacientes y decir, te invito a este taller de autobiografía porque va a ser muy bueno para ti, etc. Exactamente, o sea, puedes promoverlo, pero tienes que fijarte, los elementos importantes son quienes van a participar. O sea, con historias de vida podemos trabajar alrededor de cualquier tema, porque tú puedes abrir una historia, quiero que escriban su historia sobre la violencia, o quiero que escriban su historia sobre el liderazgo, o quiero que escriban cómo ha sido. Yo la trabajo en mis grupos de licenciatura con alumnos de segundo semestre de la carrera de psicología para trabajar entrevista. Entonces yo les pido 2 historias. Les pido, por ejemplo, la historia que ahora les pido es quiero que escriban una historia acerca de cómo ha sido entrar a la universidad en tiempos de pandemia, por ejemplo. Y entonces les pongo el tema, pongo un límite de palabras y utilizo las historias para prácticas de entrevista. Ni siquiera se las cuentan entre ellos. Entonces, trabajar con historias es como muy versátil. Lo podemos hacer en grupos de trabajo, en escuelas. En la clínica personal, la clínica privada, personal, individual, con una familia. Por supuesto, con familias, con niños. Bueno, con niños no. Yo no sugeriría, porque más bien te tendrían que contar la historia en forma como más dibujada o con lúdica, algún tipo de material, pero sí se puede con adolescentes, sí se trabaja con adolescentes, se trabaja muchísimo con adultos mayores. ¿No? Lo cual es liberador. Claro, y además lo dejan como un legado familiar, ¿no? Y también los adultos mayores trabajan sobre temáticas, ¿no? Entonces, se puede incluir la herramienta en sus propios grupos de trabajo o se pueden abrir grupos específicamente para trabajar alrededor de autobiografía. Se trabaja diferente, evidentemente, de acuerdo a la edad y de acuerdo al nivel de autoconocimiento de los participantes, ¿no? Pues mira, Silvia, la realidad es que lo que tú compartes parece fácil, pero
los que estamos en este camino sabemos todo lo que implica estas historias de escribir un libro, ¿no? Estas historias de estar en el desarrollo humano, estas historias que a lo mejor también serían como muy autorreveladoras, porque cuando la gente dice, Ana, ¿y cómo le haces? Yo digo, si vieras cuántas horas he estado aquí, ¿no? Entonces, Claro. pues es lo mismo que pasa contigo, cuántas horas dedicada al libro, cuántas horas observando, cuántas Claro, horas claro, teniendo. La verdad claro, es que yo te felicito, claro. me siento muy orgullosa de tu libro, me parece que es una herramienta fundamental para a que nos interesa la práctica de la psicoterapia, porque también es cierto que nos ahorra muchísimas horas de psicoterapia y Muchas que horas y esta mucho gran tiempo. toma de conciencia para las personas les permite en un mundo tan rápido como el de hoy, ¿no? Claro, claro. Poder entender desde una perspectiva mucho más amplia su propia historia de vida y que a los terapeutas también nos da la posibilidad de generar o de Ujú. promover este desarrollo de la potencialidad individual en los grupos, en las empresas, si es que trabajo con liderazgos, Por eh, supuesto. En las en las comunidades. en las comunidades, en las instituciones. Y bueno, pues yo te felicito, la verdad es que sí creo que es un gran trabajo. Y bueno, aquí en el CEDES no queríamos perdernos la oportunidad de tenerte. No sé si alguien tiene una pregunta. Lourdes, qué gusto que estés por aquí. ¿Cuántos años sin verte? ¿Dónde andas? Y por ahí ya la vi asomada aquí, Ya la no la veo. compañera de la Lourdes, nuestra compañera de la licenciatura, ¿no? Que escuela. no habíamos visto en mucho tiempo. Años, años. Bienvenida, en años, por supuesto. Ricardo, por ahí levantaste la mano. Sí, Ricardo. Ajá. Muy buenas tardes. Hola. Saludo a todos y en especial a Silvia, mi gran maestra, mi directora de trabajo de tesis, mi guía. Por culpa de ella estoy metido en lo que estoy metido actualmente y lo disfruto muchísimo. Entonces, pues qué gusto y qué honor además estar en este momento contigo y con todos ustedes. Y tengo dos preguntas rapidísimas. Uno, tú hablaste que te certificaste. ¿Dónde a estas alturas del partido yo pudiera tener información? Porque me movió mucho el tema, me gustó desde que me enteré de tu libro, dije, wow, esto hay que escucharlo. Y la otra pregunta que tengo es, tú sabes, yo me he metido mucho en grupos de crecimiento. Claro. Y me suena de repente que esto no sé qué tanto pudiera funcionar para trabajo en grupos de crecimiento, siendo el eje, vamos a decir, central, el darles esa herramienta a los participantes de un grupo de crecimiento. Ok, bueno, Ricardo, la certificación es un curso que tomas en Estados Unidos, ¿no? Y te certificas en autobiografía guiada, ¿sí? Eso lo podemos dar aquí, porque es una forma de trabajo bastante estructurada, que en realidad lo único que hacemos es, por ejemplo, lo que hacen en el curso es aprender habilidades de facilitación, que la mayoría de ustedes ya tiene. Entonces, no se trata de aprender habilidades de facilitación, sino se trata de, por ejemplo, en México, en Estados Unidos de repente son muy estructurados. Entonces manejan 8 temas, los 8 mismos temas en los grupos de autobiografía guiada. Pero aquí en México, que somos muy creativos, pues necesitaríamos más bien ver, ¿no? En dónde queremos aplicar esta técnica y entonces, ¿cuáles serían las temáticas que podemos abrir, por ejemplo, para trabajar con adolescentes, ¿no? O tenemos un grupo de mujeres que han sufrido violencia. ¿Qué temáticas vamos a abrir de trabajo? ¿Cuáles Porque son los temas sensibles? claro, ¿cuáles son los temas sensibles? Pero además, en esta forma estructurada, trabajamos con preguntas de inducción que te lleven a poder pensar en tu historia. No vas a contestar las preguntas, pero las preguntas de inducción las tiene que hacer el facilitador. Yo tengo que hacer mis preguntas de inducción que lleven a las personas a hablar en forma importante de esa temática como tal. Ya, ¿Sí? la reflexión. Y eso lo pudiéramos trabajar sin ningún problema y formar un grupo y que ustedes aprendan a trabajar autobiografías guiadas, ¿no? Esa es una forma. Ahora, ¿se puede llevar a los grupos de crecimiento? Por supuesto que sí, porque hay maestrías que sus grupos de crecimiento
tienen un tema, por ejemplo, creo que en el ITESO, ¿no? El primer semestre de grupo de crecimiento es familia de origen, y entonces es el tema del primer grupo de crecimiento. En muchos lugares los hemos hecho en forma abierta completamente, pero por supuesto que si tú estás trabajando en un grupo de crecimiento, que ya está ahí la sensibilización de las personas para poder tener una apertura, puedes trabajarlo tal como yo lo trabajo en el libro. Por supuesto que sí, sí es factible hacerlo, y si pudieras hacer una temática de un semestre completo, ¿no? ¿Estarías dispuesta tal como yo lo hago. ustedes a darnos una probadota de lo que son del desarrollo de las habilidades para que Sí, podamos convocar a por todas estas supuesto, personas claro que que sí, pudieran claro que estar sí. interesadas? Pues nos ponemos de acuerdo luego para que lo podamos armar y para que ustedes también tengan con la expertise de Silvia y un foro en donde podamos tenerlo. La posibilidad es que se comunique en directo con Leslie para poder decir cuántos necesitas. Claro. Fíjate, aquí estoy viendo, efectivamente, bueno, Ricardo, cuando estuvimos juntos en esa materia, pues no trabajábamos con autobiografía, ¿no? Pero muchos de quienes están aquí, pues estuvieron conmigo en esos grupos de autobiografía, y quiero decirles que hay un pedacito de cada uno de ustedes en el libro. Si bien no hay ninguna referencia de su historia, pero sí hay un pedacito de cada uno de ustedes en el libro. Yo no hubiera podido escribir lo que escribí sin que me hubieran dado la oportunidad de abrirse, ¿no? Claro. Abrir su intimidad, ¿no? Y poderla compartir en un grupo. Entonces, por supuesto que lo podemos abrir. Podemos abrir dos, una forma estructurada de trabajo, que es para poblaciones como muy específicas, ¿no? Y otra forma como mucho más de facilitación, tal como yo lo hago en los grupos. Que ese ¿Te es el parece objetivo bien del que el que libro. esté interesado se ponga de acuerdo con Leslie para que sepamos exactamente o a través del link que se registraron para poderlos contactar y entonces poder armar el grupo, la hora, el tiempo, y que Silvia nos dé las posibilidades que tiene de sus horarios para poderlo armar? En breve, en un mes, en calientito, porque si no se nos va. ¿Ok? Sí, Raúl. Muchas gracias. Gracias a ti, mucho gusto. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, Raúl? Muy interesante, Silvia. Muchas gracias por permitirnos, por compartirnos sobre todo. Y ahora que mencionan de lo del grupo, me interesa a mí también. Entonces, habría, y una vez que esté el grupo, que nos pongamos de acuerdo, veríamos qué onda. Yo tengo dos preguntas, Silvia. Veo que, o entiendo que esta herramienta a nosotros los terapeutas nos permite obtener elementos a quien estamos acompañando para poderlos abordar. De manera individual, es decir, si yo como persona que no estoy en un proceso terapéutico eh, encuentro esta herramienta, ¿cuál es la magia que me permite a mí hacer una modificación? Ahorita de manera general, pues yo entiendo que al escribir mi historia, pues va a ser una parte, ya lo decía la maestra Ana, falta otra para completar ese rompecabezas. Pero yo como persona que tengo esta herramienta, ¿cuál es la magia que me ayuda a mí a hacer ese giro? ¿Cuál es tu formación, Este, Raúl? Gestalt, hice una maestría en psicoterapia Gestalt, maestra. Ok. Te voy a decir, la herramienta independiente hecha con una persona nada más por hacerla leída por un facilitador, no va a llevar a muchos lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque es como hacer una constelación y no estar en un proceso, ¿no? En frío. Entonces, por supuesto, en frío. Entonces, bueno, pues sí, ya te dijeron que no, que por acá el movimiento y qué sé yo, y entonces había un secreto y ahí te quedas. ¿Qué haces con eso? Pues no puedes hacer mucho, ¿no? Por supuesto que sí lo puedes hacer en consulta individual, pero de nuevo, no lo puedes hacer como de entrada, o sea, ven y platícame tu vida y voy a darte mi mirada, porque la persona tal vez ni siquiera entienda lo que es un patrón. Fíjate cómo has estado repitiendo, a lo mejor ni siquiera entiende lo que es un patrón. Entonces, hay que enmarcarlo siempre en un proceso que no tiene que ser un gran proceso, pero sí un espacio donde puedas trabajar esos aspectos de la historia que
que además están siendo relevantes para la persona, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto en grupo, la magia es el grupo. Las miradas de todos, para mí es lo que hace magia, ¿no? Como decía Porque, Rogers, ¿no? claro, El por grupo es supuesto. el invento del siglo XX. Por supuesto, ¿no? Entonces, de repente yo empiezo a escuchar lo que cada quien dice, que cada quien dice una cosa distinta, pero uno señala una cosa y otro señala otra, y entonces, además de todo lo que yo anoté cuando se estaba narrando la historia, yo voy escuchando al grupo y ahí es donde está la magia. O sea, la integración final que yo hago, no la hago yo sola, ¿sí? Sino que yo la hago junto con todos los que están ahí. Y entonces, si tú estás sensibilizado en el proceso y evidentemente, pues, has hecho varias historias de vida, ¿no? Pues, y estás además participando como miembro de un grupo, como te digo, el trabajo no termina con tu narración, sí, sino que sigues siendo una espiral y te sigues cuestionando cosas. ¿Sí? Porque además el trabajo no termina en el grupo, como tú bien lo sabes, Raúl. Sí. Hay No cosas maravillosas en los grupos, ¿no? Que además la gente no se reúne porque sí. Hay temas que cruzan horizontalmente a los grupos. Y además hay un trabajo, claro, y otros así. Entonces, fíjate, en un grupo, varios participantes trajeron como un aspecto muy doloroso de su vida, una historia de infidelidad del papá. Y había participantes también que habían sido, ¿no? Los hijos de esa infidelidad de algunos papás, no del grupo, ¿no? Pero entonces tienes las dos miradas. O sea, ¿cuál es la mirada de, híjole, mi papá fue infiel? ¿Y cuál es la mirada de yo nunca tuve un papá porque tenía otra familia? No hay mejor forma de integrar más que la escucha de lo que provoca una misma conducta en dos lugares diferentes. O sea, lo que te permite mirar eso no lo vas a ver en ningún otro lado, porque es una narración dolorosa, pero de estar en dos lugares diferentes. Ahora que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en la terapia Gestalt, en esta parte relacional es exactamente lo mismo, ¿no? Claro. En esta parte relacional y de proceso es, ¿cuál es la mirada? Por supuesto, ¿cuál es la mirada? ¿Sí? Y bueno, me estaba acordando ahorita, no sé por qué me llamaba tanto la atención tu libro, que cuando yo entré a la parte del desarrollo humano, yo venía del psicoanálisis, y entonces yo, cuando entré ahí, decía, ¿por qué los que están en desarrollo humano no conocen el psicoanálisis? Porque si lo conocieran, su integración sería mayor, ¿no? Sería más padre. Entonces, bueno, mi tesis de maestría del psicoanálisis fue la enseñanza del psicoanálisis en un formato de grupo de encuentro con el manejo de la autobiografía. Entonces manejamos todos los conceptos y hice todo un proceso de facilitación de 25 sesiones. Y ahorita me estoy dando cuenta por qué coincidimos tú y yo desde que estamos en la prepa. Claro. Ajá. Por supuesto. Y entonces en alguna historia, pues vas a hablar de esas relaciones, a lo mejor en la infancia temprana. ¿Por qué? Pues porque es lo que está ahí en la historia, ¿no? Como en otras, pues tienes que poder hablar de duelo, poder hablar de sentido, poder hablar efectivamente de lugares que están ocupados. O sea, tú estás ocupando el lugar de tus padres, ¿no? O sea, ¿qué está pasando ahí? O sea, hablas de tantas cosas y también creo, Silvia, que cada grupo tiene su propio tema, tu propia resonancia. Por supuesto. Y ahí es donde el grupo manda, el proceso grupal es el que va mandando cuáles son los temas a tratar en determinado grupo, porque son importantes para ese colectivo, para ese grupo, digamos, ese grupo terapéutico. ¿Cómo se van a abordar? ¿Cómo se van a decir? ¿Cómo se engarzan las ideas, las historias? Claro, cómo se van a engarzar las historias, ¿no? Y las encuentras engarzadas.
completamente, ¿no? Los opuestos a veces, y a veces no hay opuestos, a veces es un mismo discurso de todos. ¿Sí? Entonces, pues también es como poder entrarle a todo eso, ¿sí? En función de lo que el grupo trae y de, ¿no? Muy bien. Del grupo como ¿Alguien tal. más tiene otra pregunta? Sí, Raúl. Bueno, la última, y ¿cómo puedo sacarle yo provecho a esta herramienta, maestra? ¿Qué necesito? ¿Necesito alguna preparación o para poderla aplicar de la mejor manera? Sí, por supuesto. Valdría la pena vaya, que tú primero veas en dónde la quieres aplicar. O sea, el contexto es importante, con qué personas las quieres aplicar, ¿no? Y entonces, como te digo, o sea, puedes tomar dos caminos. Si es a nivel de facilitación, pues entonces, pues prácticamente el libro te va a servir de principio a fin. Si es más una forma estructurada, entonces, ¿para qué te sirve el libro? Te sirve en todo lo que es el método, por supuesto, y el tema de facilitación y la importancia de narrar historias. O sea, te van a servir los primeros capítulos, pero por supuesto que tus temáticas van a estar acotadas en función de lo que tú decidas manejar, ¿no? Y Es entonces importante tendrás que aclarar, trabajar Silvia, eso. es importante aclarar que en el chat están puestos todos los lugares en los que ustedes pueden conseguir el libro. Y si no, si se unieron a través del link, ahorita se los pasamos ahí para que ustedes puedan tener acceso en donde lo venden, donde está de manera física. Creo que lo tienes en los dos formatos, ¿no? Sí, está en digital. Ajá. Ajá, sí. Y está en Ajá, y papel. está editado por la El Ibero, papel ¿no? es este. Sí, está editado por la Ibero. Este es en papel, pero también ya está en formato Muy bien. digital, ¿no? Pues para bajarlo. ¿Cuáles son tus datos de Pues contacto, bueno, Silvia? ay, por ¿Te supuesto, aquí se pueden los escribo en contactar el a chat. través del Face? ¿Cómo Pues se acercan a ti? en Facebook me encuentran tal cual por mi nombre, Silvia Sánchez Ochoa, ¿no? Entonces me pueden contactar por el Face. Y también pues en mi correo personal, ¿no? A ver, dámelo y lo De la Ibero. anoto. Sí, por supuesto. A ver. Silvia.sánchez @ibero.mx. Silvia. Es que me salió mayúscula. Silvia.sánchez. Sánchez Ajá. @ibero.mx. De todos modos lo pasamos al grupo por el link en el que entraron para que puedan tener directamente un contacto con ella. Pero bueno, yo creo que el Facebook es una gran oportunidad. Yo creo que con que si le mandan un mensaje que estuve en la conferencia, seguramente ya sabrá Claro, de por quién supuesto. se trata, ¿no? Por supuesto. ¿Quién más claro quiere que sí. participar? Sí, Cel. Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto. Hola. Mi querida Silvia, adorada. Pues yo quiero felicitarla, agradecer que fue mi maestra, quiero decirlo, ay, muy orgullosa, y que sigue siendo. Y bueno, por ahí le dejé un mensajito escrito que de verdad que tuvimos unos maestrazos de lujo que nos inspiran y nos siguen inspirando todo el tiempo. Y bueno, más que otra cosa, esta parte de la resignificación como duda, ay, perdón, como duda el tema de, ya se me fue la pregunta, La perdón. resignificación La de la historia. resignificación. Sí, la resignificación de la historia, ¿no? Vista también desde diferentes formas, porque, o sea, tengo la historia que siempre me conté. Y ya se nos fue Itzel, ya se nos O vista congeló. desde una mirada diferente. Se corta un poco. Sí. ¿No? Para de aquí en adelante, bueno, ya contarme el pasado de forma distinta para replantearme
un futuro distinto o un posible futuro distinto. Y bueno, pues la idea de poder, la posibilidad de ver mi propia vida y mi propia historia desde diferentes ámbitos, ¿no? Siempre me acuerdo que en la maestría yo decía, bueno, ok, lo integramos. ¿Cómo se hace eso? O sea, lo dijimos mucho, nos lo dijeron tanto, hicimos muchos ejercicios y decía, bueno, sí, ¿luego qué? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿cuál es en realidad la parte donde uno hace el clic, ¿no? Porque es la parte vivencial. La resignificación está en la vivencia misma, ¿no? Desde el momento en que empiezas a escribirla. Sí, claro, pero no lo haces consciente hasta como que mucho tiempo después, cuando ves que hay muchas otras posibilidades de mirar la misma historia y dependiendo de cómo quieras, requieras o necesites contártela, ¿no? En determinado momento. Sí. Y creo que esa es una de las aportaciones más valiosas de este método. Entonces, muchísimas gracias Itzel. Un abrazo, Silvia, querida. Qué bueno que entraste, qué bueno que estás aquí. Gracias, Itzel. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sari. Mi querida Silvia, pues orgullo. Buenas tardes a todos. Hola. Y no puedo dejar de hablar porque pues Silvia para mí me acompañó en un proceso de llegar aquí a México, fue mi maestra, mi psicoterapeuta, leyó mi tesis y ver todo esto que está dejando este legado a través de estas hojas, de estas letras, creo que es un trabajo hermoso porque no solo sirve para nosotros que somos facilitadores del desarrollo humano, sino creo que para cualquier persona que necesita de verdad comprender su historia, abrazarla, romper con esas creencias. Silvia lo conoce de mí, yo venía con muchísimas creencias, llegué con muchísimos mitos familiares aquí a México y después de 6 años, pues aquí sigo dando la lucha, dando la batalla, orgullosa de cada cosa que hago y de cómo el desarrollo humano me ha invitado a impactar socialmente y pues con la talla de estos maestros, ¿no? Que me han acompañado en todo este proceso, Ricardo Franco, que también está presente, maestro Sergio Molano, y pues todos los que puedo ver por allí, que conozco, que trabajé con ellos, y ver este trabajo hermoso que está dejando Silvia a través de este libro, me encanta. Así que felicidades, Silvia, y pues que se venda muchísimo, que seas un empecemos por nosotros, ¿no? Bestseller aquí en México y en el mundo, pues orgullosa de ti y de tu trabajo. Gracias, gracias, gracias por dejarnos estas letras tan hermosas y tu aprendizaje, tu conocimiento, tu sabiduría. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonito escuchar todo lo que dicen tus alumnos. Sí, ¡ay, claro, la amo! Claro que sí, por supuesto. Raúl se acaba de retirar, pero preguntaba que cuál era la maestría. La maestría es en desarrollo humano en la Universidad Iberoamericana. Hablan de esa maestría. Yo no sé dónde estás tú, pero bueno, probablemente a través de la Ibero puedes encontrar algunas de las opciones o posibilidades o ofertas que da la universidad. O bien escríbele un correo a Silvia y probablemente ella te pueda dar algunas opciones si es que no estás en la Ciudad de México. Pero bueno, algo más, Silvia, no me queda más que agradecerte la oportunidad de haberte entrevistado. Es un gran honor poder estar contigo, platicar, charlar. Muchas gracias, compartir el trabajo que durante tanto tiempo hemos sido compañeras en este camino del desarrollo humano. Claro que sí, por supuesto. Y muchas gracias a ti. Fíjate, nada más como cerrar, no sé si Itzel se refería en esta parte de la integración, bueno, ¿qué pasa después de narrar la historia y qué pasa después de escuchar esa mirada? Pues pasan muchas cosas. O sea, una de las cosas que pasan es ponerse en acción con relación a cosas que no se habían hecho. Y otra cosa que es muy importante es empezar a estar en paz a nivel de relaciones. Y a nivel efectivamente de lo que ha sido la vida, ¿no? De lo que ha sido nuestra vida. Claro, y tener una mirada más esperanzadora hacia el futuro, ¿no? Una mirada esperanzadora, reconociendo las fortalezas personales y mirándonos como personas resilientes, como sobrevivientes, independientemente de
de tantas experiencias dolorosas, pues si estamos aquí es porque hemos sido resilientes todos, ¿no? Entonces, y la integración se da a través de eso. Es el después de la historia, ¿no? Hay un antes, hay un durante y hay un después de la historia también, ¿no? Bueno, pues ya estamos comprometidos, Silvia, para que nos puedas facilitar, así que se pondrán de acuerdo con Leslie para ver cuántas personas tenemos y tú nos darás tus opciones, tu forma, tu manera y lo promovemos. ¿Okay? Excelente, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias y placer, muchas felicidades, de verdad, ¿no? Me siento muy honrada de que hayas aceptado esta pequeña entrevista, pero bueno, quedará ahí en el Facebook para si la quieren compartir, para que todo el mundo conozca el trabajo de Silvia y de alguna manera pues también se integra como un grupo, ¿no? Entre también en la gente que te conoce y que bueno, te vuelve a ver después de algún tiempo de pandemia. Así es, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias, ha sido un placer compartir Silvia. este espacio contigo. Cuídate, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos por haber entrado. Que les vaya muy bien. Los abrazo en la distancia a todos. Un abrazo. Gracias. Saludos, abrazos, felicidades. Gracias. Gracias. Ah.